valles, ¿no? Acá lo llamamos valles, pero en realidad son oasis, ¿no? Son oasis que han sido, digamos, delineados por la presencia de ríos interandinos que bajan de la vertiente occidental y desembocan precisamente en el Océano Pacífico. Entonces, entre cada, digamos, cada río o en cada región hidrográfica se puede encontrar diversos valles, ¿no? Chepén precisamente forma parte de un valle al cual se le llama Chamán Jequetepeque. De los dos, definitivamente el Jiquetepeque es el que tiene, ¿no? Agua de manera permanente, ¿no? Hay, digamos, hay un mayor caudal que del Chamán. En Chamán no, Chamán es un río un poco más temporal, ¿no? Solo tenemos agua cuando hay fenómeno del Niño. Y lo interesante es que precisamente somos un valle atípico, no guardamos, digamos, un patrón espacial como todos los valles de la costa. Aquí en nuestro valle tenemos una cadena de montañas que corre paralelo al litoral, ¿no? Nosotros le llamamos cerros. Esa es una antigua cordillera submarina, por ejemplo, ¿no? Y eso es lo que le da la connotación particular del clima. Por eso es que acá en Chepén el clima es relativamente cálido en casi todo el año, a excepción de este, ¿no? Que hay días que lo tenemos un poco friolento, pero sí hemos tenido años donde la temperatura definitivamente a más que uno le ha generado incomodidad, ¿no? A veces no es tan agradable mantener temperaturas por encima de los 25 grados centígrados. Entonces, si a eso le acompañamos los zancudos, ¿no? Que es algo característico de nuestra zona, ¿no? Bueno, ya te imaginarás tú cómo es las noches acá en Chepén, ¿no? Ok, Johnny. Bueno, entonces como lo de nosotros, en ese momento estamos grabando la reunión, ¿cierto? Está siendo grabado y puede ser llevado pues como a otros espacios para que todos ustedes lo tengan en cuenta. Igual la finalidad de estos encuentros es una finalidad de, nosotros somos pues maestros, es una finalidad educativa y pedagógica, ¿cierto? Empezar como a hablar de nosotros mismos y empezar a mirar como desde la escuela nosotros tenemos casi que un trabajo por realizar. En Colombia estamos en deuda. Lo decíamos en la reunión pasada, que en Colombia teníamos muchas trabas a nivel del currículo, donde nosotros hablamos de muchas cosas diferentes, pero nosotros realmente nuestro pasado, esa parte de la identidad mestiza que somos, por el lado indígena o por el lado afro también, que también es muy marcada, realmente la desconocemos demasiado. Entonces nosotros estamos como en deuda nosotros con esa parte y esto ha hecho de que en el transcurso del tiempo se estén generando estrategias, ¿cierto? Que muchos docentes apasionados con el cuento estemos tratando de generar como estrategias didácticas que nos ayuden a nosotros a mantenernos vivos, ¿cierto? Y a tratar como de ahondar en algo que en estos momentos es casi que, aunque en estos momentos estamos de moda, porque casualmente, pues el imperio gringo, ¿cierto? Norteamericano, que tanto le había apuntado al tema de la globalización, en estos momentos, pues han como cerrado sus puertas y se han ido a un lado, pues como más bien muy nacionalista, ¿cierto? Detrás del lado comercial, en estos momentos, muchos imperios o muchos estados potentes, estoy hablando, por ejemplo, de Estados Unidos o por ejemplo, los ingleses, por ejemplo, Reino Unido se trató de desligar, por ejemplo, de la comunidad europea. ¿Cierto? Eso está hablando como de unas lógicas a nivel internacional de lo que está pasando. Sin embargo, nosotros siempre hemos estado hablando de lo local, ¿cierto? De lo étnico, del legado que tenemos nosotros por ser latinoamericanos. Entonces siempre le hemos apuntado como demasiado a eso. Y desde la escuela
creo que es un lugar pues como especial para uno establecer como estrategias que pueden ser muy útiles a la hora de manejar estos aspectos. Entonces, no sé, Johnny, si de pronto entonces hablemos, puedo hablar ahora de qué estrategias, por ejemplo, en el caso mío de la maestría, que lo apliqué pues en la institución Santa Juana del Estonac, implementamos algunas estrategias a nivel didáctico que de pronto también le pueden servir a ustedes. Son estrategias de pronto conocidas en algunos lugares, pero habría que tratar de religar todos esos saberes para mirar cómo se puede nuevamente utilizar en otros escenarios y que van a dar otras expectativas. Por ejemplo, en el caso mío me parece que fueron aprendizajes significativos y ayudaron demasiado. Entonces, no sé, Johnny, si de pronto empiezo, por ejemplo, a hablar de ello. A mí me encantaría mostrar imágenes de eso, pero en esos momentos, lo único que podemos hacer en esos momentos es hablar, ¿cierto? Y grabar la reunión y después tratar de compartir las imágenes. La red está más bien como fallando. En esos momentos acá en Medellín, con lo de la pandemia, estamos en estos momentos, estamos confinados, no podemos salir siquiera a las calles. Tenemos un manejo que se llama esqueleto acordeón, y es que estamos 3, 4 días por fuera, pues, y solamente salen los últimos que tengan el último número de cédula para ciertos días. Pero el fin de semana, desde ayer empezó, no podemos salir, ninguno puede salir. Y estamos pues como en ese nivel. Eso nos ha llevado a que todos estemos en nuestras casas, y eso hace de que el internet esté realmente saturado porque todo el mundo está conectado en estos momentos. Pero igual, eso no puede ser un impedimento para nosotros hablar acá acerca pues, de esto. Entonces, para hablar como de las estrategias didácticas, bueno, te voy a contar algunas unidades temáticas con las que hemos trabajado y de pronto te pueden llegar a servir. Acá está también Sofía, que de pronto también nos puede contar cómo vivió de pronto esas experiencias, cómo le pareció el desarrollo de esas experiencias y si realmente sí fueron significativas, ¿cierto? Y retadoras, que es lo que les gusta pues como a los jóvenes hoy en día. Entonces, curioso, a mí me encantaría pues tener las imágenes, pero me toca es hablar. Inicialmente yo hice un sondeo, porque uno para empezar un trabajo con los estudiantes, lo que toca hacer inicialmente es mirar en qué condiciones están ellos, o sea, qué tanto saben ellos. No sé si de pronto hiciéramos, que usted también lo ha dicho, pues los docentes siempre tratamos de que participen más ellos que nosotros, tratar de hacer de pronto un sondeo con uno de tus muchachos, mirar a ver qué tanto conocen pues de su pasado, ¿cierto? Y de esas comunidades. ¿Será que los ponemos a hablar un ratico? Johnny, ¿o Sí, no hay problema. continuamos? No hay problema. Cualquiera de ellos, mire a ver de pronto de manera libre, pues, alguno de ellos de pronto que nos quiera contar un poco acerca de su pasado, qué piensa, cómo lo ve. Porque normalmente en ese tipo de trabajos lo que se inicia es tratando de establecer como los saberes previos que tenemos con los estudiantes, y a partir de allí uno empieza a construir. Entonces, si alguno de ustedes, de los muchachos y las muchachas que están acá conectados, y de pronto nos quiere hablar un poco de pronto de su pasado, ¿cierto? De cómo entienden ustedes esos rasgos indígenas, ¿cierto? Tan marcados, tan visibles para ustedes, y qué tanto han conocido ustedes a medida pues que han pasado por los grados, desde que entraron hasta ahora. ¿Cómo ha sido ese manejo? A ver. ¿Alguno de ustedes, de pronto? Wilmer, de repente. Alejandra, Angie, Camila, Sebastián. A ver. Quizás yo. Bien, para mí la historia de nuestro pasado es muy importante. Desde que tengo conciencia, la historia es muy importante para mí, y siempre cuando toco algo de historia intento investigar un poco más. También
bueno, no conozco mucho, soy peruana así de corazón, pero no conozco mucho. No he salido tanto de Chepén que digamos, solo a lugares donde son mi familia, ¿no? Y siento que falta un poco más, ¿no? En todo lugar creo que falta profundizar un poco más la historia, porque si bien sabemos ahora en la actualidad, no está tan involucrada en muchas cosas. Y siento que lo que estamos haciendo nosotros está bien, porque así nos podemos informar más y también tal vez podemos llevar información a otros compañeros o a otras personas que en verdad sí lo quieren. Gracias, Alejandra. ¿Alguien más quiere participar? Angie, de repente Wilmer. A ver, Wilmer. Bueno, siguiendo con lo que había dicho la compañera Alejandra, eh, creo que el descubrir la historia de Chepén, ¿no? De su origen, bueno, en especial, ¿no?, a nosotros, creo que ir investigar o conocer el lugar te lleva a como si tú lo estuvieras viviendo, ¿no? Y saber un poco la historia a mí me gusta mucho el tiempo que estuve en el colegio, porque ir al lugar, la explicación que te dan, te hace como ir al pasado y revivirlo, ¿no? Creo que esa es la experiencia más fascinante que le pasa a uno en la historia, ¿no? Cuando aprende de historia. Es en la explicación y estar justo en el lugar, ¿no? Estar parado, como cuando fuimos a los petroglifos de San Mateo, en los cuales vimos, ¿no? Eso es lo que creo que marca a la persona conocer más, ¿no? No solamente por escucharlo o leer, sino por estar presente donde sucedieron las cosas. Gracias, Wilmer. ¿Alguien más quiere participar? Bueno, Sebastián. A ver, Sebastián. Conocer parte de la cultura y conocer más nuestra cultura que nos pertenece, en la que nosotros quizás hemos visto pasar por nuestros ojos muchas cosas, escuchando cómo la gente puede hablar acerca de distintos proyectos que involucran parte de nuestra cultura. Por ejemplo, como mi compañero Adriano escribió por interno, la cultura de Moro, fue un extenso bosque de algarrobos que hasta hoy en día hubiéramos podido ser beneficiosos por ello, pero se podría decir por las personas que quizás tuvieron muchas ideas y abordaron una sola, tuvieron la oportunidad, se podría decir, la oportunidad de territoriar toda esa parte y construir ahí su comunidad. También podemos conocer muchas culturas distintas, ya sea en pinturas rupestres o en haciendas muy antiguas, y que la comunidad no logra captar la idea de permanecer con esa cultura con nosotros, protegerla o quizás restablecer esas ideas de la cultura, sino que poco a poco los años lo van deteriorando y muchas de las haciendas están en mal estado o quizás algunos grupos apoyan para mejorar la cultura. Gracias, Sebastián. Sofía, de pronto, ¿quieres hacer algún aporte frente al pasado? Bueno, profe, en realidad yo no sé mucho. Sé que mis abuelos paternos eran de Támesis y mis maternos eran de Risaralda. Lo bueno es ¿Y que... qué más de pronto, sí, qué te interesa acerca del pasado, de los grupos indígenas, los que habitaron antes estos territorios? ¿Crees que eso es importante o no? Sí, yo creo que eso sí es importante y sí, en realidad sí quiero conocer más de nuestro pasado, de otros pueblos, de otros países. Bueno, gracias.
Bueno, Johnny, frente a lo que se trabajó inicialmente, por ejemplo, en el proyecto de maestría que tuve allí en la comunidad, se pudo percibir de que habían de pronto muchos errores acerca del pasado, de conocernos la historia. Se habla de historia cuando hay escritura, ¿cierto? Más o menos para el 3000 antes de Cristo. Antes de eso existía la prehistoria. La prehistoria realmente a veces no es, o sea, cuando se inicia, y acá con las fallas del currículo, que no es algo que se trabaja o se trabaje o se pueda ver que sea tan evidente, por ejemplo, como allá en el Perú, estamos hablando de que ustedes viven con eso cotidianamente, ¿cierto? La gente que visita Perú siempre son turistas culturales y siempre van a estar preguntando por eso, tienen lugares muy evidentes en todas partes, ¿cierto? Si usted está en Chepén, ve cantidad de cosas, si pasa a Trujillo ve un montón, si pasa a Lima ve más, y si se va a Cusco, pues, o sea, todo está lleno. Igual acá también hay mucho pasado, ¿cierto? Y también hay muchas cosas, pero como no se habla desde el currículo, hemos tenido muchos problemas. Ahora los jóvenes muchas veces conocen el pasado a través de, simplemente de la televisión y el cine, lo que muestran pues en las películas. Entonces, cuando uno les mencionaba de pronto que era un arqueólogo, ¿cierto? O que era la arqueología y cómo funcionaba eso, ellos se remitían muchas veces, era, por ejemplo, a Indiana Jones, ¿cierto? A esa persona que iba a buscar cosas por allá muy lejanas, que siempre terminaba destruyéndolas, ¿cierto? Donde había como mucha acción, Hollywood, ¿cierto? Entonces terminaban conociendo de esa manera. Cuando uno les hacía consultas sobre el pasado, a veces resultaban dibujando los tambos, que acá normalmente son ondulados, ¿cierto? Las malocas o los tambos son de otra manera o son redondeados. Ellos terminaban dibujando, por ejemplo, cómo era la casa de los indígenas. Se lo ponía uno de consulta a veces para mirar a ver qué tanto sabían. Ellos terminaban haciendo las formas triangulares propias de Norteamérica. El arqueólogo te lo dibujaban, era estilo pues Lara Croft o Indiana Jones. En este caso, entonces estaban muy marcados, era como por esa mentalidad de lo que veían allí. Entonces, indagando y preguntando acerca del pasado, una estrategia que fue inicial y muy importante fue el hecho de decirles a ellos que trajeran un objeto antiguo de su casa, de sus casas, que trajeran lo más antiguo, que lo preguntaran con sus abuelos, con sus tías o algo, y que lo llevaran a la casa, y que lo llevaran al colegio y trataran de indagar una investigación, una mini investigación de dónde provenía ese objeto. Entonces empezaron a evidenciarse un montón de cosas, ¿cierto? Empezaron a llevar relojes, planchas súper antiguas, empezaron a llevar cosas a mí me llevaron cosas del siglo XVIII que tenían en sus casas guardadas, ¿cierto? Y ellos narraban eso en clase, contaban esa historia, cómo lo vivieron y todo eso, y empezábamos a manejar como un relato de la historia diferente al que siempre nos habían contado, que ya habíamos hablado en la otra clase, que casi siempre en los textos o algo, no sé, pues acá en Colombia se hace de esa manera, nos remitían siempre a Europa, a Asia, ¿cierto? A hablar de los romanos, de los griegos, de los egipcios, de Mesopotamia, de los chinos, pero realmente nosotros acá no habíamos como aterrizado mucho. Entonces empezar a indagar de esa manera y a tomar objetos de esa manera como lo puede hacer la arqueología o la historia, a través de un objeto, como se iban narrando un montón de situaciones y de cosas, y cómo eso se iba plasmando y iba enriqueciendo pues como todo ese conocimiento que se tenía acerca del pasado, de la importancia de esos objetos, de cuán valioso era para X persona. Algunos, los dueños de esos objetos ya habían muerto, sin embargo se conservaban y tenían un valor cultural, cierto, sentimental muy fuerte, y eso fue ayudando a generar como una conciencia social y una memoria histórica que ayudó en ese momento inicial para tratar de sensibilizar como a las estudiantes con el pasado. Entonces, esa actividad fue muy interesante, ¿cierto? Después pasamos nosotros a una siguiente, no sé, Sofía, si de pronto, Sofía, el año pasado te tocó esa actividad, la del objeto antiguo. Sí, sí me tocó. ¿Qué recuerdas? ¿Qué llevaron así como que te haya marcado, antiguo? ¿Y qué nos puedes decir acerca de esa actividad? No, en realidad esa actividad sí fue muy chévere. Me recuerdo de que una compañera llevó un reloj
muy antiguo. ¿Y qué recuerdas desde esa, de qué se dijo, qué te marcó frente a esas historias? ¿Usted qué llevó? ¿Qué objeto llevó usted, Sofía? ¿Cuál fue su objeto? Los zapatos de mi bautizo. Ah, usted llevó algo que se remitía a cuando ella había sido bebé y le habían dado, era sus primeros, ¿cierto? Había sido como un regalo. Sí. Bueno, entonces este tipo el objeto histórico que se llevó, ¿cierto? Fue como un abrebocas a empezar a conocer acerca de ese pasado. Después empezamos a trabajar con arcillas. El trabajo con arcillas yo creo que sus estudiantes ya también lo han hecho, y es enseñar o sea, cómo es el manejo, la plasticidad. Nosotros tuvimos usted es muy conocedor de todo el procedimiento, por lo que pudimos escuchar en el primer encuentro, donde hablas incluso de todo el proceso de cocción y todo eso. Pero el hecho de buscar la arcilla, el tipo de arcilla, dónde se encuentra, cómo se trabaja, cómo se le echa el antidesgrasante, cómo se trabaja con las manos, cómo tiene que quedar, no puede estar ni muy aguada ni muy seca, y después plasmar una idea allí de manera libre y todos terminar haciendo elementos que remitían siempre como al pasado, fue algo pues como muy bonito, trabajar con eso. Nos quedamos en esa parte, no pudimos llegar pues llevarlo al horno, el tipo de hornos que manejaban los indígenas, que no eran, bueno, acá pues no se habla de hornos, parece ser que en Perú había como una técnica diferente, acá simplemente se hacían fogatas al aire libre, ¿cierto? Y había un proceso de cocción que a veces llevaba a que las piezas no tuvieran una misma coloración, ¿cierto? Entraba pues aire y eso generaba pues unas marcas sobre la pasta. Todo eso, en Perú, por lo que nos estabas contando, sí tenían ya como hornos es muy especializados, donde nos contabas que le daban un color de acuerdo a lo que quisieran. Bueno, acá no se manejó de esa parte, pero bueno, en la escuela el solo trabajo con arcillas es volver a tocar la tierra, es volver a trabajar con eso, es moldear, crear figuras de esa manera. Otra actividad que trabajamos acá, voy a mostrar algo, si se están viendo son los telares, ¿cierto? Los tejidos a mano, sobre telas. También nos van como mostrando que son figuras también muy icónicas, como lo llamara Mircea Eliade. Son figuras que a veces se repiten también, que pueden ser hasta muy conocidas para ustedes en el Perú, pero que acá en Colombia también se ven bastante, ¿cierto? Hay gran cantidad de estos tejidos donde con las manos ellas también nos remitían a este pasado a través de creaciones pues como manuales. Ellos lo consultaban a veces en internet o miraban y a partir de allí empezaban como a trabajar con esto. Una de ellas, bueno, eso era como sensibilizando y era como por partes. Todo esto terminó en una estrategia muy interesante, ya para terminar, Johnny, que era en búsqueda, se denominó en búsqueda del patrimonio cultural, o ellos lo llamaban en búsqueda del tesoro. Y era en algún lugar del colegio, ¿cierto? Se enterraron unos objetos y a través de pistas y preguntas sobre los grupos indígenas, variadas preguntas, ¿cierto? Que se trabajaron durante el periodo, ellas iban pasando de una base a otra, manejo de brújulas, necesitaban pues unas nociones como de manejo de brújulas y se iban moviendo por todo el colegio de nosotros por suerte es grande, ¿cierto? Un colegio muy grande, desde la época de su fundación, este colegio se va acercando como a los 60 años, no sé el de ustedes cuánto tiempo tenga,
y todos son primeros pisos. No es un edificio, y es una zona muy verde, muy bonita. Ya después voy a tener que traer esas imágenes para mostrar. Entonces ellas iban buscando pistas, se iban moviendo, iban mirando grados, iban midiendo metros, porque se decía a 20 metros, a 30 metros, está la otra pista, hasta que llegaban al lugar donde estaban enterradas algunas vasijas cerámicas, ¿cierto? Algunas cosas culturales, algunos objetos de ellas mismas que nos habían llevado y que nos habían proporcionado para que trabajaran con ellas. Y empezaron a desenterrar eso, ¿cierto? Y era buscarlo, entonces era algo muy retador. Cerámica que nos habían proporcionado para que trabajaran con ellas, retador, o sea... Se me estoy sacando otro sonido. Ustedes tenían feedback. Es que como estoy grabando desde el portátil, entonces se me metió acá esta parte. Bueno, entonces las niñas hicieron esa actividad dentro del mismo colegio. Pudieron encontrar esas piezas, tenían un tiempo prudencial para eso. En medio de la búsqueda hicieron algunas vasijas o algunos elementos que yo mismo había proporcionado, se quebraron y también pudimos, está en el trabajo mío de grado, ahí está, ustedes lo pueden de pronto como leer, creo que yo lo compartí en el grupo del GLEA, donde están esas estrategias, se llegaron a restaurar, llegamos al punto de restaurar una pieza, porque ellas pensaban, y a veces la mentalidad, a veces en esas sociedades actuales es que algo se daña y ya queda, es inútil, o sea, no sirve, o amenaza ruina y hay que botarlo. No, entonces hablar del otro proceso también de restauración fue muy importante para ellos, porque les enseñamos también a reconstruirlas y de cómo eso tomaba tiempo, era delicado y cómo eso generaba nuevo conocimiento. Bueno, entonces esa es como pues una parte de lo que hemos hecho nosotros sin tener la gran cantidad de cosas que tienen ustedes. Nosotros realmente en algún momento en la estrategia mía con este nuevo grupo yo lo estoy repitiendo con los grupos que tengo. Para este año ya no tengo el grado sexto, entonces este año vengo con esta, por ejemplo, Ana Sofía está en séptimo, que es como segundo año para ustedes, entonces con ellos lo trabajé el año pasado, pero este año ya no tengo sexto, no lo he podido volver a replicar, sin embargo hablo con la otra docente para que él trate de establecerlo y tenga como continuidad, el proceso tenga continuidad. Pero es construir a partir de allí. En el caso de ustedes es algo, pues yo creo que me imagino que a mí también me ocurrió de que dos niñas, pero como de casi 250 estudiantes, me aparecieron con figuras prehispánicas, pero alguna no lo quiso traer, que manejaba mucho temor, porque eso no lo puede tener cualquiera, porque eso es patrimonio cultural y usted sabe que el Estado es el que debe tener esas piezas, entonces el abuelo que era el dueño de eso, que lo había traído como de los llanos orientales, no la quiso entregar, pues para que nosotros la viéramos, nos la trajo en foto. Me imagino que en el caso de ustedes, por lo que nos pudiste decir en la reunión pasada, si uno propone una actividad de esas, ellos llegarían con objetos reales, a mostrar, por ejemplo, esas piezas y de dónde son y bueno, a interpretar, o ya uno podría incluso avanzar más con ese tipo de materiales. Entonces, en términos generales, Johnny, como contándote un poco acerca de cómo ha sido el proceso acá, desde muy académico, pues, y con lo que tenemos, pero es tratar como de enriquecer como en esa vía, de avanzar. No tenemos lo que ustedes tienen, porque ustedes, o sea, nos llevan años luz, pero con lo poquito que tenemos, o que ha quedado, con eso tratamos como de construir. Lo otro era a través de este tipo de herramientas tecnológicas, visitar los lugares y los museos también, que también es otra posibilidad. Incluso en algún momento podemos hacer un recorrido HP, o donde quieras nos puedes llevar a algunos lugares valiosos a través de estas herramientas, o yo los puedo traer acá a Colombia y los puedo llevar a unos lugares muy valiosos y muy bonitos. Sí, sería una idea interesante, ciertamente, compartir o ver algunas cosas. Yo quiero compartir en este instante unas láminas lo más rápido posible para que no... En realidad es parte. En este grupo, bueno, han existido muchos estudiantes y la verdad que en este equipo
parte de ello definitivamente están ya afuera, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo es que hemos venido trabajando en el tiempo? Hay algunos que no están ya acá, ¿no? Voy a tratar de ver. Esto es lo que te comentaba la vez pasada, ¿no? En San José de Moro. Por lo general, siempre uno va con un grupo no tan amplio, sino un grupo pequeño, reducido, y los estudiantes a veces tienen experiencias espontáneas, por ejemplo, allí en el suelo están un poco desenterrando, ¿no? Una pieza no es una pieza original, obviamente es parte de un proceso educativo que la universidad, ¿no? En su época lo construyó para que los niños puedan tener pues una suerte de parte de la arqueología, ¿no? Del método científico que se utiliza en la arqueología para que puedan no solamente desenterrar objetos, sino comprender el contexto en el que los objetos serán encontrados. Este es el amigo Julio Ibarrola que manifestaba, ¿no? La vez pasada. Él es un autodidacta y ciertamente él ha trabajado con el proyecto de la Católica durante muchos años y ha logrado reproducir con gran destreza, por ejemplo, diversas técnicas de la época mochica, ¿no? Entonces, él es uno de los pocos que está en este trabajo de reconstrucción, de difusión de la identidad, ¿no? Él vive precisamente, él es el capataz de la zona y en ese lugar tiene su taller. Y en una oportunidad, pues, lo hemos visitado en distintas circunstancias, ¿no? Este es parte de San José de Moro. Muchos de los sitios arqueológicos se encuentran literalmente enterrados. Las temporadas de agosto, por ejemplo, julio, agosto, hasta entrado septiembre, vienen delegaciones de distintas partes del mundo para desenterrar y encontrar más información respecto a la cultura moche en este valle, ¿no? Se dice entonces que, por ejemplo, los moche, que estuvo muy presente en la zona de Lambayeque, esto es en Chiclayo, esto es una reconstrucción típica de las construcciones de la época moche, a partir de las iconografías, por ejemplo, que uno puede ir encontrando, ¿no? En distintas piezas que se exponen en la mayoría de los museos del Perú. Este es uno de los museos más importantes, es uno de los museos más modernos que tiene el Perú y que alberga solo piezas exclusivamente de la cultura mochica, ¿no? Y como tú puedes observar en esas imágenes, se desarrolla más el tema de la metalurgia, la cerámica también, distintas técnicas y distintos tipos de piezas, ¿no? Desde doméstica hasta ceremonial. Chiclayo ha logrado, digamos, en los últimos años plasmar esa identidad cultural, ¿no? A partir de la iconografía y ha creado un parque temático muy importante para los lugareños que, bueno, las autoridades no le dan mucha difusión y tampoco le dan mucho mantenimiento y además los colegios un poco están divorciados de esa realidad, ¿no? Entonces, falta todavía un trabajo por tratar de articular la realidad con el aula. Aquí estamos con otro grupo de jóvenes visitando, por ejemplo, la Ciudadela de Chanchán, lo que tú habías comentado también la vez pasada, ¿no? Es uno de los monumentos más grandes que tenemos respecto a la cultura chimú. Esto es una cultura posterior a la cultura mochica. Se considera que es la ciudad de barro más importante y más grande de Sudamérica, ¿no? Aquí estamos precisamente en una de esas calles que conducen a distintos aposentos de la zona arqueológica. Aquí en un friso, es una pared en donde se ha logrado imitar, reconstruir precisamente la iconografía, ¿no? En alto relieve de la cultura chimú. Bueno, aquí estamos con otro grupo, ¿no? Entonces ya en otro año estamos acá en Lima, fuimos precisamente para visitar el Museo de Pueblo Libre, Antropología, ¿no? Y Arqueología de Pueblo Libre, y aquí estamos en el Colegio Fe y Alegría de la Compañía de María, y justo delante precisamente se encuentra la directora, ¿no? La madre María Elena, que justo su hermana labora con nosotros, trabaja con nosotros, ¿no? Y muy gentilmente
nos ha albergado en la institución y los jóvenes han podido visitar, por ejemplo, el museo, ¿no? Uno de los más importantes y más completos que tiene el Perú, ¿no? Porque alberga piezas que van desde la época paleolítica hasta la época de la República, ¿no? Este es un telar de la cultura Paracas que se exhibe precisamente en el museo, ¿no? Y estamos en una de las salas escuchando precisamente parte de la importancia, por ejemplo, de la cultura Huari. Ahí hay unas piezas que pertenecen o pertenecieron a la cultura Huari en la cultura andina y en la cultura costeña, por ejemplo, ¿no? Bueno, aquí lo que te decía, ¿no? Es el paisaje nuestro, el desierto del Jequetepeque. Aquí estábamos precisamente con otro grupo de estudiantes, ¿no? Ya en otro tiempo, descansando sobre las arenas. Es un bonito lugar, prácticamente atravesar parte del desierto nos lleva a entrar a un oasis, ¿no? Este es un paisaje que lamentablemente en los últimos años, por temas de disputas territoriales, no se ha logrado mantener una conservación como uno quisiera, pero es un espacio agradable porque uno puede realizar diversas actividades como, por ejemplo, campamento, hay sitios arqueológicos muy cerca del lugar, ¿no? Y también para observar aves y especies típicas de la costa, ¿no? Este es un bosque, después del pasar del desierto, este es un bosque típico, es un bosque seco ecuatorial, que es el bosque que nos caracteriza, ¿no? A nosotros, desde el norte del departamento de La Libertad, toda la costa, hasta el departamento de Tumbes. Acá estamos con otro grupo, estamos en la línea del litoral, precisamente cerca del litoral del Pacífico existen sitios arqueológicos como el caso que te señalaba la vez pasada, ¿no? Pacacnamú, por ejemplo, ¿no? Que es un lugar abierto, también está semienterrado. Ocasionalmente los arqueólogos van para hacer algunas excavaciones muy focalizadas. Es una ciudadela mixta, es decir, fue de asentamiento mochica y después también fue de asentamiento chimú. Literalmente, con los jóvenes, a veces salimos para recorrer el entorno, ¿no? Un poco para que interactúen con el medio ambiente. Muchos de ellos, por ejemplo, no han tenido la oportunidad a veces de realizar tramos tan largos, ¿no? Aquí, por ejemplo, este es otro medio ambiente, esto ya es en la selva alta. También viajamos allá para no solo conocer la realidad, sino compartir también parte de nuestra cultura con un colegio, ¿no? Acá estamos en una de las trochas, por ejemplo, de la selva, ¿no? Con otro grupo de jóvenes, ¿no? Bueno, ahí ya la mayoría de ellas este año también ya egresan de la secundaria. Realizamos no solamente trekking, campamento, sino que también hacemos o interactuamos con los colegios básicamente que se encuentran en el sitio para compartir nuestro, digamos, pasado, ¿no? Acá estamos con otro grupo en el Cerro San Simón, como Wilmer lo había manifestado. Fueron precisamente para conocer algunos petroglifos que estaban deteriorados, ¿no? Como puedes ver en la imagen. El tiempo, la falta de mantenimiento, ¿no? Hacen de que estas evidencias, pues, prehispánicas se vayan perdiendo progresivamente. Entonces, a través de la fotografía logramos, ¿no? Un poco capturar, detener ese patrimonio para posteriores, ¿no? Vistas. Acá estamos con otro grupo, ¿no? Esto fue en el año 2016, estamos en el Templo Chavín de Huanta, que en un inicio se pensó era la cuna de la civilización peruana, ¿no? En este caso Julio Cetello, ¿no? Fue uno de los artífices pioneros de la arqueología acá en el Perú, y esta evidencia se encuentra precisamente en el lado oriental de la Cordillera Blanca, ¿no? Ese es un templo que está en proceso, están constantemente estudiando, hay mucha, digamos, información todavía que se desconoce de este templo. Fue sepultado en un aluvión allá por, digamos, en los años 20, siglo pasado, y que progresivamente ha venido siendo desenterrado. Acá estamos dentro del templo, ¿no? En una galería subterránea, una de las tantas que hay precisamente en ese lugar. Acá estamos en un sitio paisajístico, estamos también dentro de Huaraz, en una zona denominada Pastoruri, un nevado.
Aquí también visitando lo que viene a ser, por ejemplo, la zona de Yungay, ¿no? A espaldas de nosotros está el pico más alto del Perú, llamado Huascarán, ¿no? Que supera los 6.500 metros sobre el nivel del mar. Acá estamos participando con otro grupo hace muchos años atrás, con el primer encuentro de turismo escolar, ¿no? Con estudiantes de toda la región La Libertad. Allí los estudiantes interactuaron, expusieron, ¿no? Diversos temas respecto a su propia localidad. Visitaron también y conocieron uno de los lugares más simbólicos que tiene Trujillo, como es, por ejemplo, la Huaca Moche, ¿no? El Templo de la Luna, que es uno de los lugares más espectaculares que se ha logrado, digamos, recuperar en los últimos años. Acá el grupo, por ejemplo, desarrolló su primer taller escolar, ¿no? Esto fue en el año 2009, ¿no? Se reunieron varios colegios, invitamos a varios colegios, ellos fueron los expositores, presentaron los temas. Es un poco, digamos, la mística del trabajo, ¿no? Hacer que ellos investiguen, que ellos conozcan, delineen el tema y luego establecer las conexiones, las gestiones para que puedan definitivamente interactuar con sus demás conciudadanos, ¿no? Acá, en otro espacio, estábamos promoviendo los valores culturales. Con los jóvenes programamos salidas, por ejemplo, para que visiten sitios como Lurifico, que es una casa hacienda del siglo XIX, que prácticamente fue importante en la zona porque logró articular la economía, ¿no? Interregional. Acá también un estudiante explicando a sus compañeros del mismo colegio, ¿no? Parte de la importancia de otra hacienda, que es la hacienda Talamo. Y obviamente en esta parte, en esta imagen, por ejemplo, como puedes observar, estamos nosotros en el Cerro de Chepén, ¿no? Es un sitio que fue ocupado en la fase tardía de los mochicas, ¿no? Hay también evidencia Cajamarca en el lugar. Esto básicamente nosotros lo proyectamos hacia los colegios, ¿no? Acá tenemos la segunda charla escolar, por ejemplo, con estudiantes del grupo, están compartiendo con estudiantes de primaria, ¿no? Sexto de primaria. Y aquí ya tenemos algunos alumnos que todavía nos acompañan, ¿no? Que han tenido esa experiencia, por ejemplo, con estudiantes de nivel primario que han logrado interactuar, ¿no? Ellos explican, luego comparten, por ejemplo, información en fichas, en documentos, para que se vaya relacionando el trabajo, ¿no? Con lo que se viene diciendo y se vaya evidenciando la información. Acá estamos en otra experiencia, en la tercera experiencia escolar, donde los jóvenes viajaron hasta el departamento de Amazonas, ¿no? Para poder exponer su trabajo precisamente en el Colegio San Simón. En la imagen tenemos precisamente a Wilmer explicando, ¿no? A jóvenes de esa institución, ¿no? Interesante también porque lograron tener una experiencia. Bueno, él es el único, digamos, de ese equipo que está acompañándonos hoy. Acá tenemos otra experiencia, ¿no? Esta es la cuarta charla que tuvimos precisamente en la misma institución Santa Juana de Lezoná. Ahí los jóvenes están en esta oportunidad explicando la importancia de preservar el medio ambiente como uno de los valores que, digamos, presidieron a las culturas prehispánicas, ¿no? Ellos eran muy respetuosos del entorno, del medio ambiente. No como ahora, nosotros las sociedades actuales no tenemos una relación muy estrecha con el entorno, entonces cometemos muchos excesos que terminan deteriorándolo fundamentalmente. Aquí un grupo de estudiantes, por ejemplo, que estaban recogiendo información de campo para hacer un proyecto, por situaciones diversas no se logró cristalizar el proyecto, quedó solamente a la fase de desarrollo. Esperemos que una vez que se termine todo este tema de la pandemia, podamos definitivamente retomarlo. Aquí el grupo participó, gracias a la invitación de la Pontificia Universidad Católica de Lima, en un proyecto, ¿no? Titulado Historia Local. En esta reunión nos acompañan varios estudiantes, ¿no? Que estuvieron precisamente en ese lugar y que partieron, como dices tú, de una idea particular para luego ir profundizando, ir ampliando y luego exponer, ¿no? Esto es, digamos, una de las prácticas que se viene ejecutando en algunos colegios de Lima y que también se intenta establecer en otras instituciones que puedan, digamos, desarrollar ideas novedosas.
Bueno, esto es otro equipo, muchos de ellos ya no están, definitivamente, pero en esencia, eso es en resumen lo que nosotros, por ejemplo, hemos desarrollado, ¿no? En el pasado. Ahora, definitivamente esto nos identifica porque en realidad en Chepén hay pocos proyectos que, digamos, mantienen, ¿no? De una u otra forma un contacto con la realidad, ¿no? Acá las clases, por lo general, son de aula, ¿no? Son de salón. Lamentablemente el espacio del ministerio, el currículo, no nos permite flexibilizar demasiado. Son 2 horas, 3 horas, imagínate en ese tiempo poder salir a lugares tan cercanos nos tomaría o nos demandaría mucho tiempo. Entonces, como te expliqué, nosotros trabajamos los fines de semana, ¿no? Salíamos al campo los días sábados, ¿no? Los días domingos, y en el caso de interactuar, lo hacíamos con otros colegios, lo hacíamos en horas de la tarde cuando los estudiantes no estaban en hora escolar, ¿no? Entonces, durante todo ese año, Juan, hemos aplicado diversas metodologías de trabajo, ¿no? El grupo fundacional que tú lograste ubicar, por ejemplo, con Madre Diana, con ellos aplicamos hace muchos años la técnica precisamente de cerámica, ¿no? Eh, yo me quedé contigo en deuda de mostrarte, por ejemplo, esto es una réplica, ¿sí? Es una réplica de la cultura mochica, lo voy a acercar un poco para que veas. Esta es la técnica que nuestro amigo Julio Ibarrola, por ejemplo, realiza ya en su taller, ¿no? Él ha logrado, digamos, hacer una réplica casi exacta de lo que hicieron los moches en San José de Moro, ¿no? Nuestros antepasados más próximos en esta localidad. Entonces, estas evidencias ciertamente son a veces poco conocidas por los jóvenes, ¿no? Teniéndolo tan cerca, Julio, por ejemplo, poco lo visitan los colegios, ¿no? También tuvimos una idea, por ejemplo, con un grupo de jóvenes de hace muchos años que participaron en ese taller de cerámica, ¿no? Pero sería interesante que esto se mantenga en el tiempo. A veces es difícil porque se cambian ¿no? Digamos, no solamente el tema de la administración interna de la institución, sino se cambian también los estudiantes, ¿no? También el factor económico juega un papel muy importante en ello, ¿no? A mí me gustaría que todos, por ejemplo, el equipo, ¿no? Pueda viajar, pueda interactuar, pueda estar presente, pero a veces el tema económico limita y a veces frecuentamos esos espacios con grupos pequeños, ¿no? Pero que marcan pues en sí una experiencia, una trayectoria en el trabajo que venimos realizando, ¿no? Solo este año, que es la excepción, que estamos encarcelados, ¿no? No a voluntad nuestra, sino por la necesidad misma de protegernos, ya no tenemos, digamos, esta interacción, ¿no? Con el entorno. Esperemos que el próximo año podamos retomar el trabajo. Lamentablemente, ya para ese año ya, por ejemplo, nos deja Angie, ya nos deja, por ejemplo, también, ¿no? Otros compañeros. Este año abandona casi el 60% del grupo, ya emigra, ya sale, termina la secundaria, por ejemplo, y nos quedamos con jóvenes que ahorita están en segundo, ya el otros pasarán a tercero y vamos a invitar a algunos. Johnny, una pregunta. Dime, dime. En tu proceso, pues en lo que yo llevo de trabajar allí con en la institución en la que estoy, en los 4 o 5 años que llevo ya hay 4 niñas que han salido a estudiar pues carreras antropología. En el caso suyo tiene de pronto seguimientos, el número es más grande, que estudien carreras sociales o que esto marque realmente como para la vida y que sigan como esa vía. ¿Tienes identificado? Mira, sí, hay un alumno que es egresado hace varios años que ha estudiado historia en la Universidad Nacional de Trujillo, ¿no? Tuve también un estudiante que por situaciones familiares, bueno, acá hay mucha influencia de los papás, no sé, allá en Colombia,
de un poco delinearle la profesión a los hijos, ¿no? O sea, esa es una costumbre. O estudias la carrera que la familia quiere o te ponen ciertos parámetros. Entonces había una estudiante, Alejandra, muy buena, y empezó en sexto de primaria, y le fascinaba cuando conversaba con estudiantes de la Universidad Católica. Mira, ella estaba en primer año de secundaria, ¿no? Muy chiquilla, y llegó a interactuar con un escritor alemán, Johann Wolf, bueno, no recuerdo el nombre de este catedrático alemán, pero escribió dos historias. La historia del dios Quismique, que es, digamos, extraído de la iconografía mochica, Johann Golti, ya me acordé el nombre, Johann Golti, ¿no? Y entonces quedó impresionado de escucharla y recuerdo, me dijo, profesor, cuando termine voy a ser arqueólogo. Le digo, qué bien. Pasaron el tiempo y, bueno, lo encontré y le dije, bueno, ¿qué fue de ti, no? Bueno, mi mamá no me quiso dejar, me dijo, profesor, porque no hay mucho campo en la arqueología, no hay mucho trabajo. Entonces, ¿y qué estudiaste? Una carrera que tiene que ver también con sociales, psicología, ¿no? Pero sí, ha habido casos, ha habido, digamos, jóvenes que han mantenido hasta el final, ¿no? Su idea, y eso le ha permitido, porque interactúan, a veces cuentan, ¿no? Sus experiencias, su pasado de su región, cosas así. Aquí en este grupo no creo, ¿ah? Aquí en este grupo definitivamente hay futuros médicos, hay futuros ingenieros, de repente algún microbiólogo, ¿no? Pero lo interesante es que ellos un poco estén en contacto con su historia, con su pasado, ¿no? Sepan de dónde son, cómo es su realidad, ¿no? Para que cuando ellos sean profesionales y si lograran residir acá en Chepén pudieran aportar en algo con, digamos, proyectos que permitan articular el pasado con el presente, ¿no? Y avisorar un futuro más próspero, ¿no? Digamos, más pertinente con la identidad nuestra. Bueno, Johnny, creo que ya de pronto nos descendimos un poco, nos disculpan ustedes pero son muchas las cosas que tenemos que mostrar y que hablar. Espero de que esto continúe, de que continuemos más adelante con un tercer encuentro, no sé si dentro de 8 o 15 días, para que traer nuevas cosas. Cada vez vamos como conociendo más el proceso, mirando cómo han sido las estrategias. Hemos escuchado pues como a los estudiantes, ustedes se han encontrado nuevamente con personas que de pronto ni se imaginaban que se iban a volver a ver con ellos, pero tuvimos acá de pronto un corto saludo de la madre Diana Lucía, que está muy atenta con esto, nos va a escuchar pues nuevamente. Es algo que viaja, entonces como es un sueño y es algo bonito y todo eso, lo ideal es que continuemos obviamente con el recorrido. Más adelante entonces los estaremos como invitando a ustedes con la próxima reunión, y no sé de pronto si tengas algo más que decir o que me da pena es por lo del tiempo, que ya el tiempo ya sí ha ido como moviendo demasiado y ellos de pronto están ya de pronto algo cansados, o no sé qué tengan que decir. Johnny. Sí, claro, sería interesante de repente que la próxima reunión ellos puedan interactuar, ¿no? También nos gustaría de repente más adelante tener más invitados de allá de la institución suya para que podamos también conocer experiencias como la que nos compartió Ana Sofía, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, no, de hecho, empezamos usted y yo. Sí, sí. Una estudiante, bueno, acá ya tenemos una parte, ya quedó en deuda yo de traer entonces ya nuevas estudiantes acá para que podamos como hablar y tener un diálogo más fluido y entre ellos se puedan como pues, conectar, preguntar, para que sea algo ya también más desde ellos también. Y mirar a ver cómo vamos madurando el proyecto. Queda pendiente como los recorridos virtuales a esos lugares como más emblemáticos,
de lado y lado, ¿cierto? Tanto allá en Chepén como acá en Colombia. A ver qué te puedo mostrar, como los lugares más representativos acá. Entonces, para que estemos atentos como con eso. Correcto. Entonces, ese sería el tema, recorrido virtual. Sí, para que conozcamos un poco como las regiones. Ok. Y dónde están ubicados como los sitios y qué es lo que hay allí. Ya. Sí podemos, pero no creo que se alcance el tiempo para eso, sino que otra reunión ya vamos mirando de pronto como las culturas también, como una línea de tiempo rápida o sea, que hay creo que tenemos un pasado común para todo lo del paleo, lo que se denominó el paleo indio, o la época de los cazadores recolectores, para esa época. Yo creo que hay una coincidencia. Entonces acá en Colombia pues han habido algunos hallazgos frente a esos primeros grupos de cazadores recolectores. Y las primeras aldeas, por los primeros centros urbanos, que ya para eso yo creo que usted sí nos puede de pronto como apoyar un poco, porque creo que en Perú están los primeros centros urbanos que se han considerado incluso para América, lugares muy antiguos. En Chile también, está pues ahí Monteverde y todo eso, pero he escuchado en últimos hallazgos que de pronto en Perú hay hallazgos y hay lugares como muy antiguos. Entonces, como mirar eso, pero inicialmente es de pronto un recorrido acá como regional, mostrar más o menos dónde estamos ubicados, dónde hay lugares como cercanos muy valiosos. Yo creo que con esa quedaríamos muy bien, para que ellos también puedan ver, hacer un recorrido virtual, puedan más o menos como conocer y mirar esos lugares. En esos momentos toca virtualmente. Ok. Perfecto. Listo, Johnny. ¿Alguna pregunta de pronto de los... el compañero Wilmer, que no nos habló tanto? A ver, Wilmer, algo ya para terminar, algo final. Siendo usted el más experimentado del grupo. No, pues, bueno, en primer lugar agradecer al profesor, ¿no? Al profesor Johnny y al profesor Juan David, agradecerles por esa oportunidad de conocer, ¿no? A pesar de la distancia, este medio nos facilita para muchas cosas y es muy bueno, es bueno utilizarlo para estos métodos. Nada, agradecer al profesor Juan David, me he quedado muy interesado con esos grabados en telas que hacen sus alumnos y que hacen las cerámicas también, ¿no? Me gustaría saber un poco más sobre la cultura, la tradición de allá de Colombia, ¿no? Y espero pueda haber una próxima reunión, ¿no? Para poder interactuar. Perfecto, entonces bueno, tú sí. nos pones la agenda, nos dices qué fecha más o menos. ¿Ustedes lo desean de pronto dentro de 8 días o dentro de 15 días? ¿Cómo lo consideras? 15 días podría ser. Bueno, entonces dentro de 15 días entonces reservamos en las agendas y tratamos entonces de hacer un nuevo encuentro ya donde vamos a mostrar como los lugares donde habitamos y los lugares valiosos que hay prehispánicos cerca de allí. Y presentar un poco como a los estudiantes entre sí para que se puedan como conocer un poco más y mirar como afinidades y cosas. Me parece importante. Entonces estaremos atentos, Juan, a la invitación y vamos a organizarnos también acá para poder realizar un trabajo virtual del contexto en el que nosotros vivimos, ¿no? Para que ustedes puedan conocer también qué tenemos acá cerca. Bueno, Johnny, muchas gracias entonces a todos los muchachos que nos acompañaron acá en el día de hoy por el ratico que sacaron que invertimos todos para conocer un poco acerca de nosotros mismos y también de nuestro entorno cercano. Hay que apuntarle bastante a eso.
como lo mencionaba antes, Abiyala, que era como la conciencia que había y que se vende. Acá, por ejemplo, no sé allá en Perú, pero acá, por ejemplo, ya han salido carreras y maestrías, doctorados en torno al patrimonio cultural. En la Universidad de Antioquia, que es la universidad pues, más cercana, que hay acá y la que tiene como más fuerza, está la carrera Pedagogía de la Madre Tierra, se denomina así, y ahí es donde se capacitan casi todos los grupos indígenas que hay acá, que hay muchas comunidades vivas. Entonces también es otra cosa también que queda por conocer, saber allá cerca de Chepén si hay comunidades indígenas vivas, actuales, o si llegaron al proceso de volverse campesinos, pero siguen con las mismas culturas, con las mismas tradiciones, que es algo que también se ha visto acá. Muchas comunidades indígenas se volvieron comunidades campesinas, ¿cierto? Perdieron de pronto su lengua y todo, pero todavía le apuntan a ese lado, tienen su origen étnico. Entonces, muchas gracias a todos ustedes por asistir. Quedamos entonces pendientes para dentro de 15 días para un recorrido virtual como por las regiones. Esto también se vende, ¿cierto? Esto es algo cultural, esto es algo que atrae, es algo que realmente nosotros tendríamos que apropiarnos de eso, y más ustedes como jóvenes que habitan esos territorios. Entonces también hay como una tarea también por realizar. Hay un trabajo que se tiene que hacer en esa misma vía. Ok, Juan, gracias a ti por la invitación, agradecer de antemano nuevamente, gracias también a tu estudiante, Ana Sofía, por estar aquí en esta reunión, y aprovechar a agradecer a cada uno de mis estudiantes también que han tenido la diferencia de poder tomar un minuto de su espacio y poder ver lo que se pretende realizar, lo que se quiere hacer, y madurar pues esta idea más adelante, ¿no? Y podamos ver algunos resultados, algunos trabajos que podamos ir compartiendo, ¿no? Tanto allá en Medellín como acá en Chepén, ¿no? Bueno, entonces muchas gracias a todos. Quedamos entonces así. Ok, Juan, Un abrazo gracias. fraternal. Igualmente. Está muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.